palabra es una lámpara a mis pies, una luz que alumbra mi ser. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y dijo: «¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 14 al 40. El sacerdote es grande con el corazón de un buen pastor. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 10 de junio, año 2021. Palabra, Señor, nos enseña el camino para llegar a hacer tu voluntad. Hoy nuestra Iglesia Católica nos permite centrar la reflexión en el sacerdote. La palabra sacerdote, un hombre consagrado por Dios, un hombre elegido por Dios, un hombre que cumple una excelente misión en nombre de Dios. Es un hombre pescador de hombres que anuncia el reino de Dios. Pero pensando mucho más allá, habría que entrar a decir que existe un sumo y un eterno sacerdote. Debe existir un sumo y un eterno sacerdote, y ese es Jesucristo. Jesucristo es el sumo y el eterno sacerdote. Y aprovechamos para darle gracias a Dios por enviar a su Hijo y permitir que ese Hijo sea el sumo y el eterno sacerdote, el máximo presidente de la Eucaristía, el sacerdote por excelencia, el sacerdote para toda la eternidad, el sacerdote modelo y ejemplo perfectísimo para todos los sacerdotes es Jesús de Nazaret, sumo y eterno sacerdote. Entonces hay que entender a los sacerdotes desde ahí, como aquellos mensajeros de Dios, aquellos enviados de Dios. Hay que querer a los sacerdotes, hay que respetar a los sacerdotes, hay que ayudarle a los sacerdotes, hay que orar por los sacerdotes, hay que pedirle a Dios que nos regale muchos sacerdotes para el bien de una sociedad, muchos evangelizadores. Los sacerdotes, ¿cómo los entendemos? Hay una definición de los sacerdotes así, muy rápida, pero me pareció bonita esa definición entre tantas definiciones acerca de qué es un sacerdote. Por ejemplo, es una gran persona, es un bautizado, es un cristiano, es un hombre muy maduro en la fe, es un consagrado porque lo consagraron para que pudiera ejercer el ministerio y recibir como la fuerza y la gracia y la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios. El sacerdote también es un ejemplo de vida cristiana para la comunidad. Claro, el sacerdote tiene que ser ejemplo para las demás personas allá en una sociedad. El sacerdote, la Santa Biblia lo llama el pescador de hombres. Cuando Jesús envía a sus discípulos, los envía como con esa misión: vayan y anuncien mi palabra, extiendan el reino de mi Padre, anunciando mi palabra. Es un pescador de hombres, dice la Santa Biblia, y así quedó en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 10. Hay una carta encíclica bien interesante en el papado de un papa, excelente papa santo también, San Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Y este santo padre escribió una carta encíclica bellísima que se llama De la Iglesia y de la Eucaristía, de Eclesia y de Eucaristía. Y el Papa centra el sacerdocio dentro de la Eucaristía,
No existe sacerdote sin Eucaristía. El sacerdote se nutre de la Eucaristía, el sacerdote se mueve en el campo de la Eucaristía. La Eucaristía alimenta, fortalece, enriquece el espíritu y la santidad del sacerdote. Así que el Papa Santo decía en su encíclica, la Eucaristía guarda una estrecha relación con la Iglesia. El sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario, mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación y lo hace a través del sacerdote, dice San Juan Pablo II. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia para gloria de la Santísima Trinidad. Esa es una definición bien elevada y bien profunda y bien buena de un papa tan inteligente como San Juan Pablo II. Jesucristo es sumo sacerdote de la nueva alianza. Esa es la teología del sacerdocio. Y el mismo término sacerdote implica en su definición a los ministros de Dios en el mundo. Se llaman sacerdotes. A Jesucristo y a los bautizados como sacerdocio real también se le aplica la palabra sacerdote. Es decir, sabiamente uno encuentra en el apóstol, que es la columna de la Iglesia Católica, la base de la Iglesia Católica como columna que nos dejó Jesucristo se llama San Pedro. Cuando uno lee la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, San Pedro dice quiénes son los sacerdotes. Hay una definición bonita allí bíblica y dice, ustedes en cambio son una raza elegida, oigan eso tan bueno, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su admirable luz. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real. Ustedes tienen que ponerse las pilas, tienen que ser ese ejemplo para la sociedad. El sacerdote entonces pasa por ser una persona cristiana, bautizada, tiene una estrecha relación con Dios. El mismo sacerdote existe es para glorificar a Dios. Y la forma como el cristiano aborda su propia vida es la razón para vivir mejor, es decir, para ser una excelente persona allá en la sociedad. El libro de los Proverbios en la Santa Biblia nos va a dar la manito aquí para hablarnos de cómo el sacerdote existe para glorificar a Dios. El temor de Yahvé es el principio de la ciencia, dice la Biblia. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor de Dios es un principio muy bueno para hablar de Dios, para representar a Dios, para tenerle tanto amor a Dios, para enseñar la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 7, libro de los Proverbios. El sacerdote entonces se debe distinguir como una persona apasionada, alguien que sabe discernir y también sabe denunciar. El sacerdote tiene que ser capacitado con esas dos cualidades. Sabe discernir, o sea que se toma su tiempito, piensa las cosas, las reflexiona, discierne, ora todas las situaciones que va realizando en su pastoral, en su vida personal, discierne, piensa y también sabe denunciar y decir las cosas como son. Esa es misión del sacerdote. El sacerdote debe ser la imagen de un buen pastor. Es decir, que su amor no tiene límite, no se cansa y nunca se da por vencido, siempre amando, siempre sirviendo, siempre sanando, siempre estando, siempre dando consejos, siempre atendiendo. En el sacerdote vemos, decía el Papa, su continua entrega sin algún confín, una entrega totalmente desinteresada. Eso es un excelente sacerdote. Con una entrega sin buscar nada a cambio, solamente servir por amor a Dios y la misión que le encomendaron. En el sacerdote como que se encuentra la fuente del amor dulce y fiel que deja libre y nos hace libres, diría el Papa. El sacerdote aprende a amar hasta el extremo, dice la teología del sacerdocio. El sacerdote está consagrado para estar cerca de las personas que Dios le encomendó. Hemos aprendido algo sobre el sacerdocio. Amar los sacerdotes, quererlos, ayudarlos, servirles, orar por los sacerdotes. El sacerdote es grande
cuando logra tener un corazón de buen pastor. Palabra, Señor, nos enseña el camino. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Para